Dicen que en el fútbol los verdaderos terremotos nao come cam no gramado, más silenciosamente dentro do vestiario, é exactamente ese rumor que está tirando o sono de nós, torcedores do León, depois que comecou a circular especulacao de que Ignacio Ambriz teria revelado, en unha conversa de bastidor, que existe unha crise pesada no coracao do elenco Esmeralda. Uma tensao que ninguén ve nas cámaras más que estaría corroendo pouco a pouco o ambiente da fiera. Según se comenta los rincones del Nou Camp, en esas charlas de café entre aficionados, periodistas locales y gente cercana al club, Ambriz habría dejado escapar que el vestidor ya no respira la misma unidad que antes, que algo se rompió en la atmósfera del grupo y que hoy los silencios pesan más que las palabras en cada entrenamiento. Nadie lo dice de forma oficial, nadie lo reconoce frente a los micrófonos, pero entre la afición se ha instalado la sensación de que ese gesto serio de Ambriz en las conferencias, esas respuestas cortas y esas miradas perdidas al césped después de los partidos, esconden mucho más que un simple enojo por resultados, esconden la sombra de un vestidor dividido. Los rumores apuntan a que Ignacio, en una charla en confianza, habría comentado que ya no todos jalan parejo, que hay jugadores inconformes con su rol, con los minutos en cancha y hasta con la forma en que se han tomado ciertas decisiones tácticas, y que esa inconformidad se siente en el aire aún antes de que ruede el balón. Entre los Esmeraldas de corazón se ha vuelto tema obligado. ¿De verdad Ambriz habló de crisis interna? ¿Fue una confesión en caliente, fruto de la frustración, o es el reflejo de algo que lleva meses fermentando puertas adentro del vestidor más sagrado de la fiera? Se dice en pasillos y programas de radio locales que la supuesta revelación de Ignacio no fue un grito desesperado, máximo de desabafo calmo, daqueles que do maíz justamente por serem ditos con voz basa, como que encarrega peso a muito tempo e finalmente admite que o clima janao é o mesmo de cuando todos soneiam como título de forma unida. Algunos insiders, siempre bajo el manto del anonimato, aseguran que Ambriz habría hablado de pequeños grupos formados dentro del plantel, de panelinas que se sientan separadas en las comidas, de charlas en voz baja en las esquinas del vestidor y de bromas que ya no hacen reír a todos como antes. La especulación se ha disparado porque, para muchos, eso explicaría ciertos gestos en la cancha, miradas cruzadas después de una jugada fallida, brazos levantados en señal de reclamo, diálogos tensos entre compañeros tras un gol recibido y esa sensación de que, a veces, cada quien juega su propia guerra en lugar de defender juntos el escudo de León. Nosotros, los fieles a la fiera, que vivimos el club como coracao latejando verde branco, sentimos que algo estrano paira no ar cuando o time entra en campo maíz pesado, maíz desconectado, como sea bola que más sea alegría de jugar tivese sido sustituida por incómodo silencioso que ninguém admite, mas todo mundo percebe. El rumor sobre las palabras de Ambriz ha caído como gasolina en una afición ya sensible, que vem acompanando a tuacoes irregulares, altos e baixos estranos e futebol que, embora ainda mostré lampejos de cualidade, parece carecer daquel espíritu de familia que sempre caracterizou os melhores momentos do noso León. Dicen que Ignacio habría hecho referencia, sin dar nombres, a ciertos líderes del vestidor que ya no conectan igual con los más jóvenes, a una brecha generacional que se abrió con el tiempo y que ahora se manifiesta en pequeños atritos, con celos nao hubidos e caras fechadas cuando alguén tenta puxar a responsabilidade. Se comenta también que hay jugadores que no han digerido bien algunas decisiones recientes, seja una mudanca de Posicao, una ida precoce para o banco ou a perda de protagonismo para compañeiro máis novo, e que esa ferida no ego terminou respingando no colectivo, contaminando ambiente que debería ser blindado. Entre los rumores más insistentes se habla de charlas intensas tras los partidos en el vestidor, de portazos, de camisetas arrojadas al banco y de discursos firmes de Ignacio intentando despertar una reacción, pero encontrándose con rostros cansados y miradas que no siempre reflejan la misma fome de títulos. Para la afición, escuchar que su técnico, ese mismo que supuestamente habría revelado la existencia de una crisis interna, está preocupado por la desconexión emocional de algunos futbolistas con el proyecto, duele tanto como una goleada en contra, porque toca lo más sagrado, o compromiso como camisa e como historia do clube. Hay quienes interpretan esta supuesta confesión de Ambriz como una señal de alerta, pedido de socorro velado, como se o treinador estivese diciendo entre linas que Socino nao consegue curar as rachaduras, que precisa de unha sacudida geral do elenco, da diretoria e a teda torcida para que o León volte a rugir como sempre. Otros, más escépticos, creen que todo esto no pasa de una bola de nieve de redes sociales, formada por frases sacadas de contexto, olares interpretados al extremo e suposícoes de comentaristas que adoran transformar cualquier gesto en noticia bombástica. Pero atees escépticos admitem que o clima nao parece leve. Lo cierto es que, rumor o no, la palabra crisis se ha instalado en las conversaciones del pueblo Esmeralda, y cuando ese término se junta con la idea de que fue el propio técnico quien habría hablado de ella entre líneas, el impacto emocional es tremendo. Se senté como si alguén tivese aberto a porta de segredo que a gente temía, mas nao quería encarar. Imagina, como aficionado, escuchar que el hombre encargado de mantener el grupo unido y competitivo percibe fracturas internas, roces, susceptibilidades a flor de piel, e imposible nao pensar inmediatamente nos jogos recents en que o time pareceu desconcentrado, nervoso,
incapaz de manter a intensidad de os 90 minutos. Se dice que uno de los puntos que más habría preocupado a Ignacio, según estos rumores, es la falta de autocrítica de algunos jugadores, esa dificultad de asumir erros en colocar o colectivo acima do órgulo, algo que sempre foi marca registrada dos grandes times do León en súa historia recente. Entre la hinchada circula la versión de que Ambriz habría mencionado, en ton de frustracao, que ás veces sente que fala en ao é realmente ouvido, que súa sindicaco estática se perde en meio ao ruido das vaidades, dos descontentamentos e dos pensamentos individuais que cada jogador leva para o gramado. Ese tipo de comentario, incluso contado de boca en boca, pega fundo na gente, porque o torcedor sabe que se mueve vestiario fechado e unido nao a tática, esquema ou estrela que resolva, se o grupo está partido por dentro, o time fatalmente vai desmoronar por fora cuando vía a primeira presa o maíz forte. Hay aficionados que recuerdan con nostalgia aquellos tiempos en que se veía a los jugadores de León llegar juntos, sair juntos, brincar juntos nas redes, postar fotos de churrascos, de recenas, de clima claramente leve. Agora, dicen, o silencio nas redes e a ausencia daquela energía auténtica só alimenta mainda máis a narrativa de crise. En medio de esta tormenta de especulaciones, hay quien asegura que la supuesta revelación de Ambriz incluye una autocrítica del propio técnico, reconocimiento de que tal vez tenha demorado a mexer nas pecas, a cortar pela raíz certos comportamentos e a renovar algunas hierarquías internas que ja nao funcionan como antes. Esa idea, ha de un Ignacio consciente de sus propios errores, y al mismo tiempo, preocupado por el desgasto emocional del vestidor, provoca sentimientos mixtos na torcida. Por lado, ger empatía, porque ninguém é perfeito. Por outro, aumenta a ansiedade, porque parece confirmar que o problema é realmente máis profundo do que apenas mau momento esportivo. Se fala tamén de unha posible distancia entre o discurso da diretoria e a realidade do vestiario, con promesas que nao chegaran, expectativas de reforcos que nao se concretizaran e jogadores que se sentiran desamparados cuando máis precisaban de respaldo institucional o que teria minado parte da confianza no projeto. En los cafés cercanos al estadio, en las mesas donde la gente se reúne para analizar cada detalle del club, se ha reconstruido una y otra vez esa supuesta charla íntima de Ignacio, como si todos hubieran estado ahí, agregando detalles, emociones e interpretacoes que facen a historia crecer a cada día. Hay quienes juran que Ambriz habló de ruido interno, de energías que no suman y de rostros que ya no muestran la misma hambre, frases que, verdadeiras o unao, ja se tornara moase mantra repetido por torcedores, radialistas e comentaristas en busca de explicacao para o declinio de desempeño da equipe. Para muchos, el corazón de la crisis estaría en la pérdida de identidad competitiva, nesa sensacao de que algunos jugadores entraran en zona de conforto, de que as cobrancas internas amolecerame de que o peso da camisa do León deixou de ser privilegió e voltou a ser apenas rotina, algo gravísimo para una torcida tao apaixonada. Entre los rumores más punzantes, se menciona que algunos futbolistas habrían cuestionado puertas adentro ciertas decisiones de Ambriz, pedindo máis liberdade en campo, reclamando de substituicoes e até sugerindo mudancas de esquema, criando clima de tensao entre a autoridade do técnico e o desejo de protagonismo de certas figuras. Ese tipo de atrito, aínda que común no futebol de alto nivel, gana outra dimensao cuando é filtrado pela lente do rumor. De repente, cualquier conversa máis dura no vestiario vira briga, cualquier discusao tática vira ruptura, e a palabra crise comeca a ser usada como unha leveza que asusta. Nosotros, que sentimos cada derrota como una ferida pessoal, no conseguimos simplemente ignorar esas historias. Ao contrario, a cabeza comeca a ligar pontos, a lembrar daquele jogo en que dois jogadores discutiran na saída de campo, daquela colectiva en que Ignacio pareceu máis frío, daquela postaje misteriosa en rede social. La duda se instala y, con ella, la desconfianza. Será que o problema é realmente so físico, so tático, ou a algo maior, invisível, corroenda uniao que sempre fez do León time capaz de competir contra cualquier gigante, mesmo con orcamento menor e menos holofotes? Se especula que, a partir de esa suposta revelacao, algunos dirigentes terían decidido intervir máis de perto no día a día, chamando jogadores para conversas individuais, pedindo relatorios detalados a comisao técnica e tentando medir a temperatura do vestiario para saber até que ponto a rachadura é reparável. Inclusive, quen diga que o staff psicológico do clube teria sido acionado con máis intensidade, buscando resgatar a confianza de certos atletas, mediar conflitos silenciosos e reconstruir pontés entre veteranos e jovens, entre titulares e reservas, antes que a situación se tornase insustentable. En paralelo, la afición comienza a imaginar escenarios extremos, desde la salida de ciertos jugadores considerados tóxicos hasta el rompimiento definitivo entre el plantel y el técnico, una novela dramática que, mesmo sem capítulos confirmados, jarren de horas de debate en programas deportivos. Para algunos, Ignacio se encontra en una encrucilada emocional, se realmente reconeceu diante de pesos de confianza que a crise no vestiario, sabe que precisa de respaldo total para tomar decisiones duras, de cortar privilegios, de reordenar hierarquías, mesmo que iso signifique perder pecas conhecidas e arriscar a propia popularidade.
Outros acreditam que o treinador, acostumado a lidar com pressão, está usando esse momento como teste de caráter para o elenco, deixando que a verdade do vestiário venha à tona nas atitudes, para então decidir quem realmente merece seguir vestindo o escudo esmeralda no peito. En las calles de León, entre camisetas verdes y banderas que han visto noches de gloria, se repite una frase que duele pero que muchos consideran necesaria: más vale una crisis aceptada que una mentira sostenida, como diciendo que, se realmente a problema interno, melhor encaralo agora do que fingir que tudo está bem enquanto os resultados desaban. Ese sentimiento de urgencia se mezcla con el cariño profundo que la afición tiene por el club. Nadie quiere ver la casa incendiada, pero todos saben que, ás veces, é preciso apagar o fogo no interior antes que ele consuma as arquibancadas e o propio orgullo de ser Esmeralda. Se fala tamén de jogadores que, en meio a ese turbilao de rumores, estarían tentando ser pontés, chamando companeiros para conversar, organizando reunións o entre atletas, tentando reconstruir aquele pacto de sangue que faz o elenco se olar no solo se dicer, ou a gente saídes a junto, ou todo mundo afunda. Hay quienes ven en estos gestos una luz de esperanza, a prova de que, mesmo en meio a suposta crise revelada por Ambriz, ainda existen voces dentro do vestiario dispostas a lutar pelo grupo, pela camisa e pela torcida que nunca abandona, esteja o time na gloria ou una tormenta. En cuanto iso, cada colectiva do treinador pasa a ser analizada no microscopio, cada palabra soa interpretada como pista, se ele fala en trabajo interno, a torcida ja asocia a crise, se menciona asuntos del vestidor, os programas de debate exploden con teorías sobre brigas, panelas e divisoes insuperáveis. La figura de Ignacio, antes vista apenas como estratega de campo, agora é colocada no centro de unha narrativa emocional, o técnico que, supostamente, reconheceu o problema e teria deixado escapar súa preocupacao, é retratado como alguén en conflito, dividido entre proteger o grupo e exigir respostas firmes. A verdade é que, en épocas de irregularidade, o rumor se torna protagonista, e cualquier sombra parece maior do que realmente é, mesmo así, a simples idea de que o propio Ambriz tenha falado en crise faz con que a gente, torcedor, se sinta autorizado a cobrar maíz, a pedir transparencia, a exigir atitude de todos dentro do clube. Se comenta que, a portas fechadas, a diretoria teria reafirmado confianza no trabalo do técnico, mas tamén deixado claro que ninguén está acima do escudo, que, se for preciso cortar na carne para salvar o espírito do grupo, decisões duras nao será o evitadas, sejame las quais forem. Ese tipo de discurso, embora nunca seja oficializado en notas públicas, circula en forma de susurros entre que m'acompana o día a día do clube, ampliándase en sacao de que estamos en un momento de encrucilada histórica para o León, en que o rumo dos próximos meses pode definir moito máis do que unha simples temporada. Para os torcedores máis pasionais, esa é a hora de fechar fileiras en torno do time, de empurrarnos 90 minutos e, ao mesmo tempo, nao deixar de cobrar postura, profesionalismo e respeito a camisa, porque se existe crise interna, ela nao pode servir como desculpa para falta de entrega en campo. En redes sociales, los hinchas se han dividido entre quienes piden paciencia total con Ambriz, viéndolo como la víctima de un vestidor difícil, y quienes creen que él también es parte del problema, por nao conseguir domar egos e por, supostamente, ter deixado basar súa frustracao en conversas que acabaran virando noticia de bastidor. Ese choque de opiniones, típico de unha torcida grande, faz parte da identidade do León. Somos exigentes, intensos, apaixonados, e nao aceitamos ver a camisa esmeralda tratada como cualquier uma, sea rumor de crise, a primeira reacao e de dor, a segunda é de cobranca e a terceira é de apoio, se virmos resposta en campo. Se diz que algúns jogadores terían ficado incomodados ao saber que se fala en crise de vestidor nos mellós de comunicacao, como se iso colocase rótulo injusto sobre quen segue trabalando serio, ou outros terían admitido, en confidencia, que o clima realmente janao e tao leve, mesmo que nao chegue a ser guerra declarada. Es justamente en esa zona gris donde los rumores crecen, no hace falta una pelea a golpes para que se hable de crisis, basta como lares desviados, con piadas que paran de existir, como aquele silencio constrangedor no onibus do time depois de unha derrota, que dis máis do que 1000 discursos na imprensa. A nós, torcedores, resta ese misto de medo e esperanca, medo de que a suposta revelacao de Ambriz seja apenas a ponta do iceberg, e esperanca de que, ao trazer o tema a tona, aínda que de forma indireta e rumorada, esteja comecando proceso de cura, chamado a verdade dentro do grupo. Hay quien cree que, si Ignacio realmente puso palabras a lo que se sentía en el ambiente, deu o primeiro paso para que a ferida seja tratada. En cuanto a crise negada, ela apodrece, mas cuando nomeada, mesmo que doa, abre a posibilidade de mudanca, de ajustes, de reconstrucao de aliancas. Se fala, inclusive, que algúns veteranos teríanse aproximado do técnico para reafirmar apoio, dicendo que, independentemente dos rumores, está o comele, e que, se for preciso encarar conversas duras con quen nao está comprometido, o farao en nome da camisa e da historia que construirán juntos. Ese tipo de gesto é o que mantén a chama da fe acesa na torcida, saber que aínda figuras dentro do vestiario que entendem o peso do León,
que não enxergamo clube apenas como mais contrato, e que estarían dispostas a pasar por una reestruturación interna para devolver a alegría ao gramado. En medio de todo este ruido, el balón sigue rodando, los partidos se siguen jugando y cada actuación del equipo se convierte en un capítulo más de esta novela de especulaciones. Si el León muestra garra, intensidad e uniao, muitos dirão que o rumor de crise foi exagerado. Se o time voltar a oscilar, a narrativa da crise se fortalecerá ainda máis. Para nós, que vivemos o clube diariamente no Coracao, o que máis de oinao é o rumor en sí, más a posibilidade de que a fiera tenha perdido, ainda que por momento, aquel espírito de Matila que sempre diferenciou, ese pacto silencioso de correr pelo outro que tantas veces virou jogos imposíveis. Hay quienes proponen que la afición haga su parte, recebendo o time con máis forcado que nunca, cantando máis alto, mostrando que, aquí fora, o León segue unido, para que lá dentro, no vestiario, ninguén se esqueca do que está en jogo, nao é apenas campeonato, sao os sonos de unha cidade inteira. Ao mesmo tempo, crece o pedido por clareza, nao se exige que o clube expona cada detal de bastidor, mas muitos torcedores gostarían de ouvir de Ignacio e da diretoria, de forma firme, que a plano, que se enserga o problema, se é que existe, e que já están sendo tomadas medidas para devolver a paz ao vestiario. Se la supuesta revelación de Ambriz sobre la crisis interna sirvió, al menos, para encender esta discusión y para que todos dentro del club miren hacia adentro, tal vez, no fin das contas, ese rumor acabe tendo efeito positivo, o de obrigar o León a se reencontrar consigo mesmo. Porque, máis do que cualquier estrela, cualquier contraatacao ou cualquier esquema tático, o que sempre tornou a fiera temível foi súa alma colectiva, aquele rugido que comecaba no vestiario e ecoaba até a arquibancada. Se ese rugido hoxe soa enfraquecido, é hora de perguntar por que lutar para recuperalo. Entre especulacoes, frases soltas e interpretacoes apaisonadas, o que non muda é o amor da torcida. Nos seguimos, como sempre, esperando que, depois da tempestade de rumores, ven a novo amanecer en que posamos olar para o campo e ver, de novo, León unido, faminto e pronto para calar cualquier crise con futebol e raca. Y tal vez, algún día, cuando todo esto haya pasado, sepamos que hubo realmente detrás de aquellos susurros sobre Ignacio Ambriz y la crisis en el vestidor. Por ahora, lo único seguro es que, pase lo que pase, la fiera no está sola, porque su gente, mesmo machucada por la incertidumbre, nunca deja de creer. Les presentamos las últimas noticias de León. Suscríbanse a nuestro canal y dejen su like para seguir recibiendo información exclusiva. No olviden dejar su opinión sobre esta noticia en los comentarios. Hasta el próximo video.